Creemos, yo creo, en un solo Dios, el Padre, el Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todas las cosas visibles e invisibles, y en un solo Señor Jesucristo, el Hijo unigénito de Dios, que fue engendrado por el Padre antes de todas las edades, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no hecho, con el mismo ser que el Padre, por medio de quien todas las cosas llegaron a ser, que por nosotros, los seres humanos, y por nuestra salvación, descendió del cielo y fue encarnado del Espíritu Santo y la Virgen María, y se hizo humano, y también fue crucificado por nosotros bajo Poncio Pilato, y sufrió, y fue enterrado, y resucitó el tercer día, según las Escrituras, y subió al cielo, y se sienta a la derecha del Padre, y volverá otra vez en gloria para juzgar a los vivos y a los muertos, de cuyo reino no habrá fin. Y en el Espíritu Santo, el Señor y dador de vida, quien procede del Padre y del Hijo, quien con el Padre y el Hijo juntos es adorado y co-glorificado, quien ha hablado a través de los profetas en una sola Iglesia santa, católica y apostólica. Confesamos un solo bautismo para el perdón de pecados. Esperamos la resurrección de los muertos y la vida en la era venidera. Amén. Sed todos muy bienvenidos a este simposio relacionado con el Concilio de Nicea, del que estamos encantados de teneros con todos nosotros. Este simposio organizado por la editorial CLIE y por la Sociedad Bíblica. Quisiera, en primer lugar, dar la presentación o darle la palabra al doctor Zaldívar, que es el el presidente del comité de edición de la revista Biblia y Teología Hoy, que es quien ha organizado esta convocatoria y quien va a presentarnos este simposio. Doctor Zaldívar, por favor. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, según el lugar donde usted esté. El Concilio de Nicea es un evento teológico que marcó un antes y un después en la historia de la Iglesia. Lo marcó porque era el primer concilio ecuménico del cristianismo y lo marcó también porque el tema dilucidaba la deidad de Cristo. En realidad fue el inicio de una serie de 6 concilios que provocó la reunión de los obispos de la Iglesia para fundamentar con solidez tan intrincado dogma. Así que este año estamos conmemorando los 1700 años de su celebración en la ciudad de Nicea, a unas pocas millas del actual Estambul, antiguamente llamada Constantinopla. La revista Biblia y Teología Hoy ha dedicado todo su 11º número a dicho concilio. El profesor Alfonso Ropero ha escrito el primer artículo de este número y será nuestro primer ponente. El profesor Ropero hablará de Constantino en Nicea, entre la política y la fe. En esta ponencia nos hablará de el objetivo del emperador Constantino, que era mantener la unidad del imperio, no así la iglesia, que pretendía zanjar la controversia entre Arrio y el obispo Alejandro, ambos de Alejandría. La segunda ponencia estará a cargo del erudito profesor Samuel Pérez Millos, quien hablará del filioque en la procedencia eterna del Espíritu Santo. Este artículo se refiere a la controversia teológica sobre la procedencia de la tercera persona de la Trinidad. Él nos hablará de la posición de la Iglesia oriental y occidental que provocó el cisma entre ambas. La tercera ponencia estará a cargo del profesor Jonathan Simons Camacho de Colombia, quien nos hará un análisis teológico del credo de Nicea en su contexto histórico, estructura y términos como una fe recibida. Él hablará de temas bien específicos y sobre expresiones de el credo, Dios de Dios, luz de luz, verdadero Dios, engendrado, no creado, entre otros. Y finalmente tenemos al profesor Israel Flores Olmos, decano de la Facultad de Teología del CEUT en España, quien
nos hablará del credo de una forma contextualizada. Él dice que esta no es simplemente una fórmula doctrinal, sino que es el marco perfecto para repensar la fe en contextos de pobreza, violencia y desastre ecológico. Nicea recuerda que la unidad cristiana no equivale a la uniformidad, sino a la comunión visible que afirma la dignidad de toda persona y la integridad. En suma, es un honor para mí presentar este simposio a la Academia Iberoamericana y al público en general. Bienvenidos sean todos y todas. Solamente a decir un par de cosas. Hemos comentado, ya venía en la publicidad, que vamos a hacer 2 obsequios. Se harán durante este simposio. Vamos a regalar un libro, El Credo Niceo, una introducción de Philip Carey, aquí lo tenéis. Ya lo anunciaremos más adelante y pondremos un enlace en las redes sociales y os daremos el cupón para poder bajar el ebook de este estupendo libro que va sobre todo el tema que estamos hoy viendo. Y también vamos a regalar un año gratuito de suscripción de la revista Biblia y Teología Hoy, que hablábamos que es quien ha convocado esta reunión, este simposio. Los daremos el enlace. No tener prisa en recibirlo ni en verlo porque va a haber tiempo para poder verlo. Sin más, queremos escuchar a la primera ponencia. Vamos a escuchar todas las ponencias y una vez que acaben tendremos un tiempo de conversación. Durante todo el tiempo podéis ir poniendo en las propias redes sociales preguntas, observaciones, cualquier comentario que queráis que tengamos en cuenta y que luego podamos tener en el diálogo final que tendremos al final de las 4 ponencias. De manera que, sin más dilación, simplemente queremos escuchar. Por favor, Abraham, ponnos al doctor Alfonso Ropero, a quien queremos darle la bienvenida y escuchar esta ponencia, aspectos históricos del Concilio de Nicea. Escuchamos atentamente, queremos aprender. Bueno, es un hecho incuestionable en la historia que el Concilio de Nicea fue presidido por Constantino el Grande. La presencia de este emperador romano en esta reunión de la Iglesia de obispos ha sido debatida y ha dado lugar a muchas malas interpretaciones que se han popularizado en novelas pues, de bastante prestigio, de mucha circulación, como las escritas por Dan Brown en su obra El Código da Vinci. Viene a decir que Constantino es el hombre que hizo Dios a Jesucristo. Me gustaría, para contextualizar lo que ocurrió en Nicea, aclarar qué hay de verdad. Desde luego yo empiezo diciendo que no hay ninguna de esta verdad, pero ¿por qué no la hay? Primero, hay que fiarnos en los datos históricos y no en interpretaciones capciosas o caprichosas. De hecho, Constantino presidió el concilio, pero no fue el que lo convocó. El concilio comienza a gestarse porque hay en las distintas iglesias cristianas de la época un debate bastante duro, fuerte, que afectaba incluso a los creyentes de a pie sobre la cuestión de la divinidad de Jesucristo y la extensión o la comprensión de esa naturaleza divina en Jesucristo, y ellos estaban pensando, digo, los obispos de toda la cristiandad, reunirse en una ciudad, Ancira, y uno de los que eran los principales artífices de la convocatoria del concilio fue precisamente, y no porque sea de mi tierra, un español, Osio de Córdoba, en Andalucía, la Hispania antigua. Y lo único que hizo Constantino fue elegir una ciudad para él mucho más cercana al lugar donde se encontraba y que podía él disponer de los medios que tenía él como emperador, de correos para facilitar la venida de esos obispos allí en Nicea. Luego él preside, pero repito, los obispos lo que realmente llevan la voz cantante. Al fin y al cabo ellos son los teólogos
y Constantino está ahí en cuanto representa el imperio, pero también hay que tener en cuenta que para esa época ya llevaba unos más de 10 años como persona que había aceptado la fe cristiana como algo personal. Constantino como buen político, le preocupaba mucho las divisiones y más, él había unificado el Imperio Romano por medio de guerras, era un político guerrero, en batallas, distintas batallas, hasta convertirse él en el emperador único de todo el Imperio Romano, tanto en Oriente como Occidente. Y al encontrarse con ese problema de la Iglesia dividida, me refiero a dividida doctrinalmente, entre los llamados arrianos, que son los seguidores simplemente de un presbítero, de un pastor, como queramos decir, que es arrio, que está tratando un tema y lo plantea de tal manera que se enfrenta a otros que creen que se está apartando de la fe tradicional, y se crea, la verdad, un debate que afectaba hasta a las personas más sencillas, porque en esa época la religión, ya sobre todo en Oriente, en la Alejandría, que es de donde él era, y en otros lugares, pues se tomaba muy en serio hasta por el común de los creyentes. Y Constantino lo que quería es, ahora que él había unificado el imperio, como iban y había aceptado la Iglesia cristiana por su ejemplaridad en el martirio, etcétera, iba a encontrarse ahora con que había dos iglesias, ¿no? Entonces su interés es político, pero él no entra ¿cómo vamos a decir?, a dictar lo que se va allí a acordar. El debate fue durísimo, allí se enfrentaron, y hay que aclarar también que Constantino de ningún modo declaró o hizo de que el hombre Cristo lo hizo un Dios, porque Cristo era Dios, es decir, era considerado Dios desde el mismo principio, ya en los evangelios, quizá un evangelio tardío, pero comienza diciendo que en el principio fue el Verbo es un título de Jesucristo, que estaba con Dios y era Dios. Es decir, nadie en la cristiandad nunca, en ningún momento negó la divinidad de Jesucristo. El problema era que ellos tenían que mantener el monoteísmo. Ellos derivan del, digamos, judaísmo, un judaísmo más bien helénico, y cómo casar mental o intelectualmente o doctrinalmente la confesión en un solo Dios, Padre, y a la vez en su Hijo Jesucristo, y que ambos son iguales, y a la vez decimos que es uno. Y luego añadimos pero no vamos a entrar en eso, la persona del Espíritu Santo. Y ese es el problema que trata de desentrañar Arrio. Pero Arrio no negó la divinidad de Jesucristo. Lo único, si para entenderlo a nivel popular, es que la rebajó un poco. Consideró que Jesucristo es engendrado por el Padre, la primera criatura de la creación, como el Verbo, como la sabiduría, por medio de la cual crea el mundo. Y eso hace que Jesucristo sea, bueno, infinitamente superior a cualquier otra creación. Es decir, que Arrio en ningún momento negó la grandeza de Cristo. Lo único que dijo es que Jesucristo empezó por voluntad del Padre, fue creado, fue engendrado, pero bueno, es una manera de hablar. Es decir, que tuvo un principio, y esto es lo que se opone el resto de, bueno, muchos otros obispos que creían que Jesucristo no tuvo ni principio de fin, porque luego ya en el concilio se dirá que es Dios verdadero de Dios verdadero, porque que era Dios, todos lo tenían claro, pero era como un Dios de segunda categoría. Y por esto quiero que se aclare, ¿no? O que tengamos siempre la idea muy correcta, que es la que hay que mantener, de que allí en este concilio no se creó nada nuevo. Lo único que se hizo, vamos a decirlo así, se clarificó durante un tiempo, porque el debate siguió. Después de esos años de ese concilio, en donde asistieron unos 300 obispos por eso es ecuménico, de distintas partes de las regiones del Imperio Romano, y la mayoría eran ya todos, digamos, de la opinión de Atanasio o del Cristo Dios de Dios. Pero también había representantes del grupo arriano, o sea, hubo libertad para la discusión, pero se sabe que al final, si había, creo, unos 30 arrianos, al final la mayoría aceptó la decisión definitiva del concilio
en donde se declara la plena divinidad de Jesucristo, y solo unos 3 o 4 se negaron. Desgraciadamente en esa época era así, fueron desterrados, y otros cuantos firmaron con, bueno, con unas ciertas lagunas, o ahí tenían en su interior sus dudas. Y en ese punto es lo que podemos aquí, de momento, dejar claro como parte del contexto histórico del concilio de Nicea. No, repito y termino, no se declara que Cristo es Dios como si eso fuese una novedad, sino simplemente que bajo la presidencia del emperador, en cuanto el primer interesado en mantener la unidad de la Iglesia por cuestiones políticas y desde luego y de sentido común, pues simplemente se clarifica, y él está contentísimo con la palabra homousios, que es de la misma esencia, de la misma sustancia, que es lo que seguimos manteniendo hoy la mayoría de los cristianos, aunque hay algunos que todavía siguen con ideas arrianas, porque es un tema muy difícil, que el cristianismo al fin y al cabo mantiene una teología compleja, un Dios, ya lo ves, 3 personas distintas en un solo Dios. Sigue siendo un tema de debate, pero un tema que no es una creación humana, sino que es la respuesta de la fe a una revelación, la revelación que se da en Cristo, y que después los apóstoles la expanden, la escriben, y que sigue siendo objeto o objetivo de estudio, de análisis. Muchas gracias. Muchas gracias por su ponencia, muchas gracias por esta, se puede decir introducción, pero vamos, es algo más que una introducción, y gracias también por sujetarte al tiempo también como lo has hecho. Como veis, en el lateral de la pantalla se ven algunos de los demás ponentes que están también preparados para poder en su momento hablar. Seguimos con la segunda ponencia. Yo no tomaré mucho tiempo para no alargarnos en lo que no debemos. Y bueno, tampoco os habíamos saludado antes al resto de los ponentes. Les ha presentado antes el doctor Zaldívar, pero están todos ahí perfectamente. Israel Flores parece que le está costando en la pantalla salir, pero saldrá sobre todo en su momento, no habrá problema. El profesor Samuel Pérez Millós, bien conocido por todos nosotros, nos trae un tema especialmente complejo, la cláusula filioque. Queremos escucharle y queremos seguir aprendiendo. Por favor, es su tiempo. Muchas gracias. Hablar del filioque en 15 minutos o en 8 minutos, en esos minutos, es asunto imposible. Y es imposible porque la vinculación de ese acuerdo, de ese compromiso, de esa conclusión, entre otras conclusiones del Concilio de Nicea, necesita un largo tiempo de preparación. Quiero recordar a todos que la doctrina de la Trinidad, creída por la Iglesia Apostólica ya en el principio, no se estudió como tal doctrina en sí misma o per se, sino que es la consecuencia de la necesidad de aclarar conceptos que, como se dijo en el tema anterior, sobre todo el judaísmo no podía comprender o admitir fácilmente. La idea de que Dios exista eternamente en 3 personas es algo que nosotros podemos asumir fácilmente hoy, pero que fue muy difícil de entender en el principio, en el origen, sobre todo en un entorno donde el mundo judío y los creyentes judíos de la primera iglesia se unían para aceptar algo que era absolutamente contrario a su conocimiento y a su percepción. El gran cristólogo del Nuevo Testamento es, sin duda alguna, el apóstol Juan. Y Juan se encontró, y lo traslada así al Evangelio, se encontró con un problema muy serio, que requirió un pensamiento, una reflexión durante bastante tiempo. Cristo dijo: yo y el Padre somos uno. No está hablando, por supuesto, de que el Padre y Él sean 2 apariencias o manifestaciones diferentes de Dios, sino que en la unidad interpersonal del ser divino, el Padre y Él eran también único Dios verdadero. Juan recibió eso y tuvo que haber reflexionado mucho sobre ese tema. Pero, juntamente con esto, Juan recuerda en su Evangelio que Cristo habla del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no era desconocido
para el mundo judío y para el mundo cristiano inicial. Todo lo contrario, estaba plenamente establecido en distintos pasajes del Antiguo Testamento, pero más bien se entendía como una manifestación de la omnipotencia del viento de Dios que creaba las cosas. Y de pronto Juan se encuentra con este compromiso exegético que tiene que investigar. Yo enviaré del Padre al Espíritu. Pero al mismo tiempo recuerda que Cristo dijo, el Padre enviará al Espíritu por mi petición, por mi sugerencia. Y naturalmente Juan dice, ¿cómo es posible? 2 podría llegar a entenderlo, pero 3, ¿cómo es posible? Juan reflexiona sobre la procedencia de las personas divinas y sobre la personificación de ellas. Y necesariamente el apóstol Juan entiende que la segunda persona divina se manifiesta como tal a través de la vía intelectual, de modo que engendrado eternamente por el Padre como Hijo, es el Verbo que en una sola infinita y eterna palabra expresa absolutamente la mente de Dios. De ahí que en el envío de la primera persona al mundo, la misión fundamental de Cristo fue revelar al Padre. No solo vino para morir por los pecadores, vino para revelar a Dios. Cuando hablamos de personificación, la personificación de la segunda persona por la vía de la mente tiene que ver también, está también vinculada con la eterna generación del Verbo. Generación que no concluye, generación que continúa. Nosotros entendemos bien, humanamente hablando y filosóficamente, que hay 2 vías de generación. La generación transeúnte, que es la generación humana, por la cual la acción se origina y concluye en el mismo hecho en que se produce. Yo engendro un hijo. ¿Cuándo concluye la acción? Cuando ese hijo es engendrado. ¿Puedo engendrar otro después? Naturalmente que sí. Pero en relación con la Trinidad, la generación no es transeúnte, sino que es inmanente. De manera que eternamente el Padre engendra al Hijo cuya acción no concluye. Por eso Juan dice que el Hijo que está en la tierra está también en el seno. Y esa palabra tiene mucho que ver en la Biblia con la concepción, la gestación de un hijo antes del alumbramiento. Juan puede llegar a comprender algo de esto, pero de pronto esta segunda persona que se personaliza de este modo tiene que tener también una procedencia, porque una cosa es hablar de personalización por la que cada una de las personas divinas es individual pero no independiente. Otra cosa es la procedencia. La primera persona no procede de nadie porque es absolutamente la que genera la procedencia de relación con las otras 2 personas. En la Biblia, procedencia, y en la teología y en la filosofía teológica, procedencia se refiere esencialmente al modo en que cada una de las personas divinas se relacionan en el ser divino, único Dios verdadero. Por tanto, la relación entre primera y segunda persona es que el Hijo procede del Padre. Pero ahora viene la relación de la tercera persona. Y la personalización, primero de la tercera persona, es una personalización por la vía del afecto, es decir, por la vía del amor. Pero si es por la vía del amor, necesariamente tenemos que entender que las 2 personas divinas tienen que formar parte de esa procedencia, porque el amor infinito de Dios se expresa del Padre al Hijo y del Hijo al Padre. Por esa misma razón, comienza a estudiarse y a considerarse que la procedencia del Espíritu Santo no es únicamente del Padre. Ahora, algunos teólogos tenían enorme respeto a rebajar a la primera persona. Se ha mencionado antes a Arrio, que rebajaba a la segunda, pero algunos decían, no podemos en modo alguno generar ninguna reflexión que pueda rebajar en algo a la gloriosa primera persona de la deidad. Y efectivamente esto no ocurrió, pero por respeto a esto, algunos, pensando incluso en Agustín, decían que la tercera persona procedía del Padre primera
de quien proceden las otras dos personas, procedían del Padre por medio del Hijo. De manera que cuando esto ocurre, tenemos que preguntarnos, ¿hay una sola procedencia o hay dos procedencias? Nos vamos a los evangelios y especialmente Juan es el que ha investigado más todo este aspecto de cristología que deriva necesariamente en la doctrina trinitaria. Yo creo que Juan fue llevado a Patmos con un propósito del Dios divino, que tuviese tiempo de reflexión. De modo que para mí, desde mi punto de vista, y esto no es dogma, ni muchísimo menos, desde mi punto de vista, el último escrito del Nuevo Testamento de los escritos de Juan no fue Apocalipsis, fue el Evangelio según Juan, en el cual Juan da una explicación a lo que ve en el primer capítulo del Apocalipsis. Y cuando Juan mira esta dimensión, comienza a hablar de relaciones y de procedencia. Por tanto, Juan dice que el Hijo no hace nada que no haya visto al Padre, mientras que el Espíritu Santo hace todo lo que oye. Hay dos maneras diferentes de manifestarse. No es posible que Cristo haga nada que no proceda del Padre, porque la unidad íntima entre las dos personas divinas produce eso. Todo cuanto el Padre es, lo comunica al Hijo. Toda la omnipotencia del Padre es comunicada al Hijo engendrado. Pero los dos, Padre e Hijo, expiran, impulsan, exhalan un torrente infinito de amor que tiene necesariamente que reflejarse en una persona. Por tanto, cuando eso ocurre, la procedencia del Espíritu Santo es necesariamente del Padre y del Hijo, que es la conclusión a la que llega el Concilio de Nicea. Ilustrado. Muchas gracias por su participación y muchas gracias por lo que ha estado diciendo. Ha sido ilustrativo y realmente hemos aprendido más. Seguimos con la siguiente ponencia que va a traernos el doctor Jonathan Simons. Queremos escuchar de este tema, análisis teológico de la declaración del Concilio de Nicea. Doctor Simons, bienvenido. Queremos escuchar su ponencia. Es su tiempo. Muchísimas gracias. Y es un gusto. Gracias por la invitación, pero también gracias, profesores Alonso y Samuel, por lo que han dicho y hasta han fomentado ideas. Algún día me encantaría desempacar eso más, el orden de Apocalipsis y Juan, pero eso para el siguiente simposio. Lo que yo quería resaltar acá es, encaja bien con los dos anteriores, pero particularmente el profesor Alonso, que cuando pensamos en este tema de Nicea, creo que es importante considerar que nuestra doctrina no es una cosa establecida, sino una doctrina recibida. Y eso encaja en particular con la primera ponencia que se hizo. Pero si fuera establecida, la iglesia tendría autoridad. Pero si es recibida, la cosa o la persona que la entrega a la iglesia es la que tiene la autoridad. Y en este caso, Cristo por medio de su palabra. Entonces, esta postura evangélica, una de las cosas que yo quiero resaltar, esta postura protestante se puede defender desde la historia. Y el artículo, yo trato de desempacar dos elementos del credo de Nicea. Uno es su estructura y la segunda es algunos términos claves desde su trayectoria. Lo que yo estoy tratando de mostrar es que la estructura que vemos en el Concilio de Nicea se ve esta misma estructura en afirmaciones, declaraciones de fe anteriores, pero también que estos términos, aún el término homoousia, se ve como esto se está usando dentro de las iglesias, pero también se está desempacando y pensando. Entonces, esto no es una cosa que se estableció en Nicea, sino que fue recibida de la tradición eclesial. Entonces, primero, en la primera sección, yo considero la estructura del credo, que tiene partes principales que siguen la misma estructura de formulaciones previas. Entonces, la regla de fe que aparece en muchos diferentes lugares, va a aparecer en Galia, de alguien que es de Asia Menor, va a aparecer en Cartago, va a aparecer en Alejandría. Entonces, si uno escoge diferentes lugares geográficos, se encuentra esta frase, regla de fe, y se encuentra diferentes autores que hablan acerca de esta regla de fe. Les voy a leer una, esta es de Irineo. Irineo, según la tradición, fue discípulo de Policarpo, quien fue discípulo de Juan. Entonces, es, por decirlo así, nieto espiritual de Juan el Apóstol.
y lo que él desempaca en su regla de fe, esto es lo que él dice: la iglesia extendida por el orbe del universo hasta los confines de la tierra recibió de los apóstoles y de sus discípulos la fe en un solo Dios, Padre soberano universal, que hizo los cielos y la tierra. Después, en un solo Jesucristo, Hijo de Dios, encarnado para nuestra salvación, y en un solo Espíritu Santo, que por los profetas proclamó las economías. Después de eso resalta que este Hijo que fue engendrado, que nació de la Virgen, la pasión, la resurrección y la asunción de Jesús, que vendrá otra vez. Lo que vemos en esta regla de fe es que enfatiza primero que Dios mismo creó el mundo material. Esta es la primera parte que después, cuando miramos el credo de Nicea, también se ve. Después va a enfatizar esta estructura de la creencia en Padre, Hijo y Espíritu Santo. Irineo, por ejemplo, va a estructurar que estos son los primeros 3 artículos de nuestra fe. Orígenes va a armar sus sobreprincipios y los primeros 3 puntos son Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces, no solo se ve en sus escritos, también se ve en lo que ellos dicen. Este es el resumen de la fe recibida por los apóstoles, que es el resumen de lo que la Biblia enseña acerca de quién es Dios. Entonces, número 1, que Dios creó el mundo. Número 2, que esta estructura de Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y número 3, hay este enfoque en la vida física de Jesús, afirmando que verdaderamente nació, murió y resucitó. Esta misma estructura, por ejemplo, se ve acá en el 177, se va a ver en 200 con Tertuliano, se va a ver un poco, sí, entre 200 y 250 con Orígenes. Entonces, se ve esta idea, más que 100 años antes de Nicea, esta estructura de que esta es la fe recibida. Entonces, una vez más, solo para reafirmar esta idea de que aun cuando miramos la estructura del credo de Nicea, no es una cosa que vino de la nada, no fue la primera vez que apareció en Nicea, sino que esto fue parte de las prácticas, los ritmos, las liturgias de la iglesia. En la segunda sección, yo considero 3 afirmaciones del credo y solo para resaltar algunas cositas, el artículo desempaca un poco más, pero por ejemplo, escuchamos hace unos momentos que el credo afirma que creemos, primero, en un solo Dios creador y después en un solo Señor Jesucristo. Esto afirma la exclusividad y la unidad de Dios. Creemos en un solo Dios, no en 3 dioses, y creemos que Jesús es una persona, no 2 personas. Y esas habían algunas herejías, algunas perspectivas erróneas que ya estaban surgiendo, que sugerían, por ejemplo, que habían varios dioses. Marción, Ptolomeo, creo que es uno de los más claros, Valentiniano, tratan de desempacar esta idea de varios dioses. Y la iglesia va a afirmar, no. La fe que recibimos es en un solo Dios. También esta enseñanza de la creatio ex nihilo. Desde el comienzo, con el pastor de Hermas, se está desempacando algunos salmos y algunos pasajes, pero esta idea que un Dios es el creador mismo. Esto choca con la idea de que Dios no creó el mundo por medio de materia eterna, como lo había sugerido Platón, sino que crea desde la nada. Entonces, vemos acá enterrado dentro de la regla de fe, y después en el credo de Nicea, esa primera línea está afirmando, este es un fundamento de nuestra fe, creemos en un solo Dios. Después los capadocios, por ejemplo, van a afirmar, hay que aclarar, no creemos en varios dioses, pero esto no es una cosa más tardía, esto es una cosa que se ve desde temprano. También, segundo, yo desempaco un poco la idea de que el credo afirma que el Hijo es, y estas afirmaciones que se llama dentro de la academia X de X, pero donde se dice Dios de Dios, luz de luz, verdadero Dios, de verdadero Dios, engendrado, no creado. Esto se refiere a lo que ya escuchamos el profesor hace unos momenticos, se refiere a la procedencia del Hijo, lo cual es diferente a toda cosa creada. Esta afirmación tiene un contexto histórico y que se opone sí a Arrio, pero también quiere acogerse al lenguaje bíblico de que Jesús es el Hijo unigénito, apelando ahí al primer capítulo de Juan. Vemos que Tertuliano va a usar este lenguaje, va a usar este lenguaje de Dios. Contra Noeto se va a oponer a una perspectiva del modalismo, y ahí también él va a afirmar como luz de luz, como agua de una fuente, como rayo de un sol. Ellos van a desempacar, cuando hablamos de algo creado, no va a ser de la misma sustancia o esencia, y para allá vamos en un momentico. Si yo hago esta mesa no es de la misma sustancia que yo, pero cuando hablamos de engendramiento, de repente ahí sí. Entonces, cuando se está desempacando esto, vamos
se puede ver que Tertuliano contra Noeto hasta Orígenes van a usar este lenguaje de X para afirmar Jesús es verdaderamente Dios. No es un demidios, no es un Dios más abajito, tiene que ser verdaderamente Dios. Y tercero, el credo afirma que es de la misma sustancia del Padre. Simplemente voy a resaltar acá, esta es una frase que mucha gente va a resaltar, sí viene de la filosofía, pero también ya se estaba usando dentro de la iglesia. La carta de Flora lo usa, Irineo lo usa 9 veces en relación a Dios mismo, Tertuliano también lo usa. Entonces, una vez más, muchos, más que 100 años antes del credo de Nicea, tenemos cristianos reflexionando, no necesariamente que el Hijo es de la sustancia del Padre, en el caso de Ireneo, pero sí tratando de mostrar, Dios es el que creó. Entonces, lo que yo quiero simplemente resaltar, y con esto terminamos, es que el credo muestra una continuidad de una fe recibida. El profe hace unos momentos habló de que Jesús no fue establecido como Dios en estos momentos, pero que siempre fue Dios. Hasta en los años temprano, en el año 200, tenemos una carta de un gobernador, un no cristiano, reconociendo que una distintiva de los cristianos es que ellos creían que Cristo era Dios, lo adoraban como a Dios. Entonces, esta es una distintiva cristiana que no solamente desde adentro, pero también desde afuera se había notado. Y si este credo muestra una continuidad de la fe recibida, yo quiero animar que si nosotros creemos que la Biblia enseña principalmente lo que debemos creer acerca de Dios, afirmar el credo también nos lleva a continuar a afirmar cosas como sola escritura o sola fe. ¿En qué creemos? Este credo nos da el resumen de lo que la Biblia enseña, sola escritura, acerca de quién es Dios. Pero también esta idea de semper reformandi. Me encanta que ya hemos desempacado que este credo no resalta uniformidad. Había desacuerdos, había una tradición de diferentes perspectivas que se estaban desempacando, algunos pequeños errores que había que corregir a través de los años. Entonces se ve esta idea de semper reformandi que vemos después en la Reforma, se está viendo durante este tiempo, donde el credo de Nicea está continuando el lenguaje de la iglesia. Sí, entonces esto yo diría, el credo y Nicea nos llaman hacia la unidad. Muchísimas gracias. Perdón, me parece que no tenía sonido. Muchas gracias por ajustarte al tiempo y muchas gracias por la clara presentación que hemos también escuchado. Una cosa previa antes de escuchar la última ponencia, simplemente recordaros que ahora, a partir de ahora, pondremos los enlaces. En primer lugar, os queremos regalar lo que es la suscripción de 1 año en nuestra revista Biblia y Teología Hoy. Es una revista académica, una revista que está indexada ya. Es una revista que sale cuatrimestralmente. Os estamos regalando 4 números. El próximo es donde estarán incluidos los artículos que basan todas estas ponencias que estamos escuchando, que son... Las ponencias están muy bien conforme las estamos escuchando, pero realmente yo, que ya he tenido el privilegio o la posibilidad de leer los artículos, os diré que son muy completos y además muy bien documentados todos ellos. Y os animo a suscribiros y más aprovechando esta oportunidad. Os saldrá el enlace en las redes sociales, simplemente habrá una página donde tenéis que suscribiros como una suscripción normal y recibiréis toda la información. Y luego también, en cualquier momento, también saldrá otro enlace y os daremos el cupón para que podáis comprar de manera gratuita, porque os vamos a regalar también el libro que os anunciaba antes, sobre el credo niceno. Este libro que utilicé yo antes para leeros el propio credo cuando hemos empezado el tema. Y ahora tenemos la última ponencia. El doctor Flores nos trae al mundo a la hora, a la época actual, nos trae todo lo que hemos estado viendo antes, lo analiza en profundidad y ahora también nos cuenta cómo debemos poder aplicarlo, nos da diferentes opciones. Gracias por estar aquí, doctor Flores, queremos escuchar también ahora su ponencia, es su tiempo. Muchas gracias, antes que nada, por la invitación, tanto a escribir el artículo como para participar de este simposio. Felicidades por esta iniciativa. Y para mí es un gran privilegio poder acompañaros y ser parte de todo esto. El credo niceno es un símbolo para toda la cristiandad. Para todos los cristianos y cristianas, si hay algo que nos une, es este primer credo. Como ya se ha comentado, trasciende
no solamente el credo, sino el concilio como tal. El credo yo lo abordo desde una perspectiva en la que tenemos que verlo, como algunos lo dicen todavía, como el símbolo de Nicea. Y en tanto símbolo, diría un filósofo, Paul Ricoeur, pues da que pensar. Y por otro lado, en cuanto a confesión misma de la Iglesia, pues nos implica a nosotros como creyentes. Cuando nosotros confesamos algo acerca de Dios, nos implicamos implícitamente, porque no nos dirigimos a una definición impersonal, sino a un tú absoluto, a un Dios personal que actúa en la historia, de tal manera que cuando confesamos algo sobre Dios, nos implicamos a nosotros mismos. Cuando decimos que Dios es bueno, implica que como cristianos, cristianas y comunidades de fe, iglesias, pues tenemos que caminar en este sentido. La actualización del credo niceno es riquísima. Yo me he centrado en algunos aspectos. En primer lugar, un acercamiento histórico. Desde luego, el credo niceno se interpreta desde diversos aspectos, como ya se ha comentado históricamente, pero después de Nicea tenemos que reconocer también que surgió una especie de teología imperial. Se forma la cristiandad que, bueno, va a durar prácticamente hasta la Ilustración, pasando por claroscuros de la historia de la Iglesia. Esto nos previene sobre hasta dónde la Iglesia debe tener una cierta precaución de homogenizarse con los estados o con los poderes imperiales, pueden ser, o los poderes estatales, ¿no? Cuando esto sucede, corremos el riesgo de perder como Iglesia esa voz profética o esa capacidad de separarse de ciertos principios, tanto que legitimen el poder o bien que puedan autorizar sistemas pues que no son nada deseables para ninguna sociedad y que un Estado o un imperio pueden usar. Cuando la Iglesia se fusiona con el Estado o con el imperio, pues corre este riesgo. En el artículo pongo algunos ejemplos que ha habido a lo largo de esa historia. Paul Tillich nos llama ante esto pues a la necesidad de retomar siempre el principio protestante, que implica, y me parece que Nicea lo logra bien, porque aunque estuvo Constantino ahí, no se casa, digámoslo así, con Constantino en el credo, ni lo declara para nada como una persona prominente dentro de la fe cristiana. De tal manera que el principio protestante, nos recuerda Paul Tillich, implica que ningún individuo y ningún ser humano puede exigir una divinidad a sí mismo, a sus actos morales o a un poder sacramental. Esto solamente le pertenece a Dios. Sí, me parece que el credo lo afirma así. Creemos en un solo Dios. Ahora bien, la Trinidad, por otro lado, tiene implicaciones importantes. En la revista saldrá este artículo sobre la relación de la Trinidad, pero dentro de esta relación intratrinitaria, la doctrina que se conoce como la perijoiesis, también la podemos ver no solamente en la relación del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, sino cómo se enriquece esta relación que no es de sometimiento, sino es una relación de amor, de tal manera que podemos ver que la Trinidad es no solamente perijoiesis, sino que es koinonía activa, es un darse mutuamente, es un participar activamente y darse activamente en la relación de las tres personas de la Trinidad. Esto tiene relación para con nosotros. En primer lugar, pues nos llama a ser cristianos no encerrados en nosotros mismos, no ser una mónada, sino abrirnos hacia los demás. Por otro lado, también para nuestras comunidades, para nuestras iglesias, no somos iglesia para sí, que es algo que a lo largo de la historia hemos vivido y por desgracia se ha vivido en muchas ocasiones, estas comunidades de fe cerradas en sí mismas. No, el cristianismo y la fe cristiana nos lleva a una relación social, a una relación comunitaria y siempre histórica también. En tercer lugar, esta relación intratrinitaria, pues es una utopía para nosotros, un referente utópico de eterna fraternidad, de igualdad y de participación. De tal manera que
nos lleva a vivir y a soñar, pero a trabajar también desde la perspectiva del reino de Dios, con sociedades inspiradas en una comunión trinitaria, por un lado, por una relación fraterna, en donde ni poderes económicos ni políticos marginen ni segregan a nadie más, ya sea por economía, ya sea por raza e incluso por credo, sino que sociedades que se ven impulsadas desde la fe para ser espacios donde las diferencias personales pueden integrarse desde el respeto y también desde la comunión. En cuarto lugar, esta relación de la Trinidad nos permite acercarnos a una visión de una iglesia que se extiende hacia otras. El credo no es una fe que nos homogeneiza a todos, sino que reconoce precisamente los diversos rostros de Dios y por tanto las diversas maneras de manifestar la fe en Dios. Esto quiere decir que nos llama a una comunidad como iglesia, a un ecumenismo amplio y real, no solamente de confesión, sino también en trabajo por el bien del mundo, por el bien de la humanidad y desde luego en la proclamación de la salvación en Jesucristo. El credo dice que Dios es creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible e invisible. Esto también nos lleva a tener un tiempo de reflexión sobre nuestra relación con la creación de Dios y nuestra responsabilidad ecológica en este sentido. Es decir, el credo nos recuerda que las criaturas que Dios ha llamado a la existencia, que Él ha creado, existen en relación con Dios antes de existir, en relación con nosotros mismos. Por lo tanto, debemos tener también ahí un cuidado de la creación y ser responsables con la creación del Señor, sabiendo que no el mundo está para nosotros, sino que el mundo está para Dios y nosotros también somos cuidadores en este sentido y cohermanos con la creación de Dios. Hay otros dos aspectos que quisiera señalar muy brevemente por el tiempo. Una de ellas es que el credo nos invita a recordar que Dios se hace uno con nosotros también en el sufrimiento. Dios envió a su Hijo, dice, y se encarnó para nuestra salvación. Es decir, que Cristo asume nuestro dolor, nuestros sufrimientos y Dios con él. Porque la pregunta que se hace en definitiva el credo es si Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. La respuesta del credo niceno es que sí. En este sentido, Dios asume nuestro dolor, nuestras preocupaciones, pero también no nos deja ahí, sino que dice el credo que Dios resucitó a su Hijo Jesucristo. Es decir, no solamente asumimos el dolor de Dios, no solamente Dios asume el dolor del mundo, sino también le llena de esperanza a través de la resurrección. Esto significa que somos llamados a ser comunidades que se solidarizan con las víctimas del mundo, con la gente que padece en este mundo, pero no solamente eso, sino que somos llamados a proclamar la resurrección, la restauración de las víctimas de este mundo. Y finalmente, el credo nos recuerda que la misión al fin y al cabo, así como Dios envió a su Hijo, también envía a la iglesia. Es decir, la misión de la iglesia es la misión de Dios, la missio Dei. Es decir, no es el plan y el programa de la iglesia, sino que la iglesia está llamada a servir al Dios vivo y al Dios encarnado y dar testimonio de él en el mundo. Pues gracias. Voy a hacer un breve resumen de las 4 ponencias. Voy a tomar menos tiempo que el que han tomado ellos y realmente han sido todos muy respetuosos con el tiempo que hemos dado. Hemos querido tener un tiempo dinámico y por eso nos hemos ajustado bastante. En primer lugar, hemos estado oyendo una ponencia donde se ha analizado la figura del emperador Constantino en el contexto del Concilio de Nicea. Se ha presentado cómo se convocó y se habla, ¿no?, de que el propósito de preservar la unidad del imperio frente a las divisiones doctrinales provocadas por la controversia arriana. Constantino buscó resolver la disputa con un concilio que financió, que presidió, que impulsó, buscando el encuentro, dando todas las facilidades para la organización del evento. Teológicamente, Nicea transformó la comprensión del cristianismo. Ya no se trataba de una religión de obediencia, sino de una fe de comunión.
Pero Constantino no inventó la divinidad de Cristo, sino que facilitó el consenso doctrinal. Su papel fue el de un político que comprendió el potencial unificador del cristianismo y lo puso al servicio del imperio. Nicea marcó el nacimiento del cristianismo como religión universal, estableciendo un equilibrio entre razón, fe, teología y política. El credo resultante no fue solo una definición dogmática, sino una afirmación espiritual que Dios y Cristo son uno en comunión de amor y que los creyentes están llamados a participar de esa misma unidad. Luego hemos hablado del tema del filioque, que representa uno de los mayores desafíos de la teología trinitaria, pues divide la comprensión entre la Iglesia oriental y la occidental. El núcleo del debate radica en la procedencia del Espíritu Santo. Si procede solo del Padre, posición oriental, o del Padre y del Hijo, posición occidental o latina. El tema del filioque ha sido motivo de debate entre las iglesias cristianas. Durante muchos siglos, la palabra filioque significa y del Hijo en latín, y hace referencia a una diferencia en la forma de entender cómo procede el Espíritu Santo dentro de la Trinidad, es decir, cómo se relaciona entre sí el Padre, el Hijo, Jesús y el Espíritu Santo. La doctrina trinitaria afirma que en la unidad del único Dios existen tres personas eternas. La personalización del Espíritu Santo se da por la vía del amor, mientras que el Hijo es por la vía del intelecto. En ese sentido, el Espíritu Santo es el amor subsistente entre el Padre y el Hijo, procediendo ambos de un solo principio. El Concilio de Nicea reconoció al Espíritu Santo como parte de la fe cristiana. Luego el Concilio de Constantinopla, en 381, afirmó que procede del Padre. Más tarde, en Occidente, se añadió la frase filioque y del Hijo al credo, primero en el Concilio de Toledo, 589, y finalmente en el año 1014, cuando se incorporó de forma oficial a la liturgia romana. En resumen, el filioque no busca dividir, sino expresar cómo el Espíritu Santo es la unión de amor entre el Padre y el Hijo. A pesar de las diferencias, hoy muchos teólogos de ambas tradiciones buscan comprender este misterio como una invitación al diálogo, a la unidad entre los cristianos. La expresión filioque no altera la unidad divina, sino que afirma la consustancialidad, la coeternidad de las tres personas de la Trinidad. El análisis teológico del credo de Concilio de Nicea en su contexto histórico habla de la estructura y los términos como una fe recibida. Después hemos escuchado al doctor Simons, que ofrece un análisis teológico e histórico del credo de Nicea, centrado en su estructura, en los términos teológicos clave que lo componen. Defiende que el credo no fue una invención del siglo IV, ni una imposición política, sino una continuación de la fe recibida de los apóstoles, expresada previamente en la llamada regla de fe que nos ha mencionado, esta regla difundida desde el siglo II en diferentes contextos geográficos. Resume las verdades fundamentales del cristianismo, la confesión de un solo Dios creador, la fe en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y la realidad histórica de la vida, muerte y resurrección de Jesús. En cuanto a la estructura del credo y la regla de fe, Simón nos demuestra que el credo de Nicea retoma la estructura tripartita de la regla de fe formulada en los siglos II y III, que serviría como síntesis catequética de la doctrina apostólica. Y examina el trasfondo histórico de las expresiones más debatidas en el credo, en un solo Dios creador y en un solo Señor Jesucristo. Nicea afirma el monoteísmo cristiano y la unidad de la persona de Cristo. Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado. El concilio afirma que el Hijo no es una criatura, como sostenía Arrio, sino que engendrado eternamente. Con ello se distingue entre engendrar y crear. Lo creado tiene principio y es finito, mientras que el Hijo comparte la misma eternidad y divinidad del Padre, de la sustancia del Padre y la consustancia al Padre. Nicea rechaza concepciones como que hubiera tres dioses, el triteísmo que se llama, y proclama que el Hijo comparte la misma esencia divina del Padre sin confusión ni división. El credo de Nicea debe entenderse como una síntesis de la fe recibida, no como una invención doctrinal. Su estructura, creencia en un solo Dios creador, en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo, y en la encarnación y resurrección de Cristo, siguen los patrones de las confesiones prenicenas.
Simons nos afirma que este credo sigue siendo normativo en la teología cristiana porque expresa la continuidad entre escritura, tradición, reflexión teológica y además plantea una enseñanza práctica. La Iglesia actual debe mantener la fidelidad a la fe apostólica a la vez que continuar su desarrollo teológico bajo el principio de semper reformanti, que ha nombrado antes, siempre reformándose. Así el credo de Nicea no solo preserva la ortodoxia del pasado, sino que ofrece una guía viva para la comprensión contemporánea del misterio de Dios. Y después hemos visto las implicaciones en el mundo actual que nos ha traído el doctor Flores, que examina esas implicaciones contemporáneas del Concilio de Nicea para la misión, la teología, la praxis de la Iglesia y sostiene que el credo de Nicea no debe entenderse como una mera fórmula doctrinal, sino como un marco dinámico para repasar la fe frente a los desafíos de nuestro tiempo. Él habla del poder político, cómo Constantino convirtió la religión en un instrumento de legitimación política. Flores propone recuperar el principio protestante. Ninguna institución ni doctrina puede reclamar el carácter divino absoluto. El símbolo de Nicea como una inspiración teológica en su dimensión comunicativa. El símbolo une confesión y praxis. El creyente se relaciona con Dios personal y en la historia. El credo sigue siendo fuente de sentido ético, de sentido social, con una fe como comunión solidaria. La Trinidad en clave política, social y ecológica también presenta, ofrece el paradigma de la fraternidad, igualdad, reciprocidad. Al confesar a Dios como creador del cielo y la tierra, el credo sitúa la creación dentro de la vida trinitaria. La creatividad divina es expresión de amor y de comunión. La naturaleza no es un objeto de dominio humano, sino parte del misterio de Dios. Nos habla de Dios ante el sufrimiento y aquí presenta también la controversia arriana que negaba que Dios pudiera sufrir y Nicea, en cambio, afirma que en Cristo Dios asume el dolor humano. Y este es el núcleo escandaloso de la fe cristiana, un Dios que se solidariza con las víctimas y transforma el sufrimiento en esperanza. La fe en la resurrección, como parte esencial del credo, muestra que la cruz no tiene la última palabra. La resurrección es la respuesta de Dios, el sufrimiento y la injusticia, y fundamento de la esperanza para los pobres y oprimidos. Frente a las teologías de la prosperidad o visiones triunfalistas, Nicea recuerda que el Dios glorioso es el mismo que el crucificado. Nicea y la misión, la Iglesia no actúa en nombre propio, sino como enviada de Dios Trino. Hablaba de la misión de Dios, misión Dei, que se entrega al mundo en amor y servicio. La misión es integral, evangelizar, sanar, reconciliar, liberar. La Iglesia está llamada a servir donde la humanidad sufre, encarnando la esperanza del amor trinitario en medio de la exclusión, la violencia y la crisis ecológica. Por lo tanto, la conclusión es releer Nicea implica superar el cristianismo imperial y colonial para recuperar la fe como fuerza liberadora, profética y solidaria. Su confesión trinitaria llama a una Iglesia que viva en comunión en la diversidad, que se comprometa en la justicia y la paz y participe activamente en la transformación del mundo. Muy bien, muchas gracias. Algunas cosas del resumen creo que no lo habían dicho inclusive los ponentes, porque como he comentado antes, yo ya me había leído sus artículos que no quiero dejar de recomendar. Estarán en la próxima revista y realmente son muy ricos en contenido, en referencias, son artículos académicos. Es decir, no solamente hay sentencias, no hay frases solamente, sino que tienen su documentación, toda su argumentación documental dentro del propio artículo. Os recomiendo escribiros como decíamos, aprovechar esta oportunidad también de suscribirse gratuitamente por un año. Esa suscripción os va a dar acceso además a todas las revistas anteriores, por lo tanto, no perder esa ocasión. Y, por supuesto, el también aprovechar el ebook que os vamos a regalar. Ahí, si veis, está el código que cuando entréis dentro de la sección, esto es para el ebook, es decir, si entráis en la página web de CLIE, tenéis que pasar a la parte de ebooks, no es para el libro físico, ya que mandarlo físicamente a tantos lugares de todos los que nos estáis escuchando sería imposible. ¿De acuerdo? Pues tenéis que entrar a la sección de ebook y ahí a la hora de pagar
no tenéis que poner ahí en ese caso ningún dato, sino simplemente ese cupón, Symposium-08112-025, y al aplicarlo os libera de pago, y os lo podéis bajar bien en las instrucciones, recibiréis un email. Muy bien, vamos a tener un breve tiempo, unos 15 minutos, 20 minutos, según lo animados que estéis, para contestar algunas preguntas. Hemos estado recibiendo preguntas, no podemos tocar todas las que ha habido, pero sí me gustaría empezar por la primera, que además ha sido muy temprana. La primera que hemos recibido tenía destinatario, venía dirigida al profesor Pérez Millós. Decía: ¿en qué sentido tuvo el Filoqué su origen en Nicea y si su formulación no se remonta sino hasta el tercer concilio de Toledo del año 389 después de Cristo? Doctor Samuel. Profesor. Que esto no nace en el concilio de Nicea, es anterior, porque la pregunta de procedencia del Espíritu Santo está en la reflexión de la Iglesia desde los padres primeros de la Iglesia en adelante. Esa cuestión tiene que ver esencialmente con distinguir exegéticamente las palabras de Cristo en Juan 15, 26, donde dice que el Consolador vendrá procedente del Padre, yo lo enviaré. Luego el Espíritu Santo procede del Padre, pero también dice, yo os lo enviaré. Si quiere decir que el Padre envió al Hijo porque procedía de él, y el Hijo envía al Espíritu Santo porque procede del Padre, pero procede también de él. Luego esto ya es un argumento que llega muy elaborado al concilio y que por razón de discrepancia o de posición divide la teología griega oriental de la teología latina hasta el día de hoy. La pregunta no era esta era la segunda, porque algunos han preguntado conforme escuchaban las ponencias. La primera pregunta era para el primer ponente, doctor Ropero. ¿Cuál es el fundamento de que has dicho que Constantino no fue el que provocó, el que convocó el concilio? Bueno, tienes ahí, dice, según fuentes más cercanas, Eusebio de Cesarea, a los hechos, dice que Constantino fue quien convocó el concilio. ¿Qué evidencia tiene para afirmar que no fue así? Cuando has nombrado que tu paisano había sido quien lo había convocado. Bueno, las fuentes que hasta aquí se habían usado, como ahí se menciona en la pregunta, era Eusebio de Cesarea, que es el primero que escribe una vida de Constantino. Es una obra, pues más bien un panegírico, muy en tono de alabanza al emperador, que se tiene que entender. La Iglesia cristiana, pues desde los días de Jesucristo en adelante, 300 años, estuvo sometida a muchas persecuciones y emperadores, algunos de ellos muy violentos, sobre todo los últimos, con el cristianismo. Entonces, cuando Constantino acepta, por las causas que sean, la fe cristiana, eso fue un respiro enorme, y de hecho la teología es posible a raíz de la adopción del cristianismo por parte de Constantino, que no es religión oficial del Estado todavía, simplemente que se convierte en una religión lícita, o sea, con derecho a existir. Entonces los pastores ya no solo tienen que preocuparse de salvar la vida, sino que pueden tener tiempo para estudiar. Hasta aquí se había aceptado esta fuente. Es realmente reciente, a partir del, yo creo que de este siglo, del siglo XXI, hará unos 20 años, que los historiadores pues, han consultado el resto de fuentes que hay con un espíritu más crítico y han hecho ver que ciertamente, aunque él, Constantino, preside, él no ha convocado el concilio. Lo que pasa es que muchos historiadores, sobre todo alemanes, y hay que decirlo todo, protestantes, siempre han tenido la idea de complicar a Roma, que ha estado en maridaje con el poder, y les cuadraba mucho, ¿no? Pues ya está.
pero ya en el artículo que aparecerá en la revista, pues yo doy todas las fuentes bibliográficas que demuestran a esos muchos historiadores de diversas academias de Europa y también de España, en donde hacen ver que primero el problema estaba ahí, como he mencionado, era un problema, la discusión, sobre todo se reducía a la ciudad muy importante de Alejandría, una ciudad que contaba con teólogos también polémicos como Orígenes. Y Arrio, la respuesta, él era un hombre muy bíblico, era un conocimiento de la Biblia enorme. Y de hecho en el concilio no se citan textos bíblicos, en el artículo se aclara por qué, ¿no? Porque casi hubiera ganado Arrio, ya que Arrio era mucho más bíblico y más espiritual incluso, más piadoso que su obispo Alejandro, que era el que se enfrentó a Arrio, luego se enfrentaron otros. ¿Y en qué sentido era más piadoso? Bueno, pues él presentaba el texto, sobre todo se citaba el contexto de sabiduría judío, de que el libro de sabiduría, ¿no? Que Dios creó todo por medio de la sabiduría y que textos bíblicos que dice que Cristo va ahora al Padre. Nos presenta pues el modelo del cristiano pues ideal, que hay que ir en reverencia al Padre, en obediencia al Padre, etcétera. Y Constantino, si fuese realmente el que organiza el concilio, le hubiera venido mejor la doctrina de Arrio. ¿Por qué? Porque enseña un cristianismo de subordinación frente a la versión, vamos a llamarle ortodoxia, tanto de Alejandro como después de Atanasio, que es igual con el Padre. Y esto parece que no, pero ya lo ha apuntado el hermano Israel, ha apuntado de que el dogma, la doctrina, tiene implicaciones prácticas, teológicas, hasta políticas. Y el dogma que se defiende en Nicea, en donde se dice no solo Cristo es Dios, es que Dios verdadero, de Dios verdadero, uno con Él, eso lleva a a una comunión entre iguales, ¿eh? Que no se cumplió en la historia todavía hoy, pero está en contra todo ese carácter jerárquico. Aunque hoy nos parezca, a algunos les parezca que Arrio era un héroe, bueno, pero y muy piadoso por esto, porque él coge muchos textos en donde se ve la subordinación del hijo. Pero por fe, porque por la razón es muy difícil, la Iglesia se agarró fuerte a este concepto de la unidad sustancial, una unidad absoluta entre el Padre y el Hijo, como modelo también para la Iglesia. Que no Cristo solo existe para exaltarse así como el creador secundario, sino, como ha dicho bien Israel, vive para los demás. Y la Iglesia igual, en una comunión de hermanos en la que todavía no se ha cerrado el ciclo de conseguir este resultado práctico que tenemos ahí en Nicea, que es, repito, un acto muy valiente y todo esto lo argumento, esto no esta parte, pero sí la parte más técnica la argumento en mi artículo y también aclarar por qué, ya digo, no citan la escritura porque el tema de la escritura hubieran estado ahí 2000 años, se hubieran seguido discutiendo, pues, cada uno citando la Biblia a su manera. Se utiliza un Perfecto. lenguaje distinto, pero conforme a la escritura, como más no podía ser, y esto ya termino, es que no hay que temer a la reflexión ni a otros lenguajes, porque el cristianismo precisamente no usó la Biblia hebrea, usó la traducción griega, y eso nos da a nosotros también lección, que no seamos a veces tan puntillosos con la letra y que vayamos al espíritu. Déjame que sea puntilloso con el tiempo y ahora. Tratar de responder a las preguntas, no ampliarlas más porque casi nos ha respondido a la siguiente pregunta que iba dedicada precisamente al doctor Flores. Decía, ¿qué lección de Nicea ahora que vemos un nacionalismo cristiano que es poco crítico? El que ha preguntado pregunta por el presidente de Estados Unidos, pero es algo que sucede en multitud de países diferentes, ¿no? Que hay el nacionalismo cristiano termina no siendo crítico con el gobierno. ¿Qué lección es la que nos da Nicea en esto? Doctor Flores, por favor, ¿puedes decirnos algo?
Sí, bueno, brevemente, es algo que estamos viendo nuevamente en el resurgir de no solamente los fundamentalismos, ¿no? Porque el fundamentalismo tradicional, pues se basaba en cierto tipo de lecturas bíblicas, en doctrinas a veces muy cerradas. El problema es que hay una especie de fundamentalismo también político, donde van de la mano en muchas ocasiones visiones de una iglesia que se homogeneiza con el Estado, con políticas de Estado, con políticas nacionalistas. Es el gran peligro, incluso pues hasta supremacistas, ¿no? En ese sentido, me parece lo que había comentado antes, retomar el símbolo o el principio protestante del que nos habla Paul Tillich es muy importante, ¿no? Una vez más, el grave peligro está en que en muchas ocasiones las iglesias quieren ser relevantes, queremos sobresalir en la sociedad y y se les ocurre a algunos pues ponerse del lado de ciertas políticas pues que más de inclusión son de exclusión, lo cual pues contradice notoriamente el propósito del credo niceno, ¿no? En lo que hablaba sobre la koinonía que nos lanza como iglesias hacia los demás, como una apertura hacia los demás. Desde luego que todo esto da que pensar y bueno, sobre esto hablo bastante en el artículo, no me quiero alargar más, pero especialmente sobre Estados Unidos, bueno, hay un texto de Cristina Dumés sobre cómo el protestantismo o el evangelicalismo blanco en Estados Unidos ha dividido incluso una nación, ¿no? Donde ciertas iglesias van de la mano con declaraciones nacionalistas y supremacistas, con un corte bastante machista, y bueno, se manifiesta ahí pues estos peligros, ¿no? Muy bien, muchas gracias. La siguiente pregunta es amplia, conforme nos la han puesto, podéis contestar el que queráis y no habría problema. ¿Cómo se relaciona la afirmación de la plena divinidad de Cristo con pasajes bíblicos que sugieren una posible subordinación al Padre? Por ejemplo, el Padre es mayor que yo. Vamos a tratar de contestar brevemente porque yo ya sé que esto da para una ponencia entera y para coger todo el tiempo, pero si alguien nos puede dar una pequeña explicación, el que quiera. Bueno, esto no podemos. Uno de los graves problemas de la cristología es confundir persona con naturaleza. De manera que Jesucristo es la naturaleza humana del Verbo encarnado. En su condición de hombre, Jesucristo se limita. El hecho de la encarnación y del nacimiento y de la humanización del Verbo no significa humillación, sino limitación. Y en ese sentido, el hombre Jesús tiene unas limitaciones propias del hombre, porque tenía que ser en todo semejante a nosotros, salvo en el pecado. Por esa misma razón, la Biblia dice que la fecha de la venida del reino, la implantación del reino, la segunda venida del Señor, no la conocen ni los ángeles ni el Hijo, sino solo el Padre. Pero el Hijo, como Dios, tiene que conocerla, porque no hay expresión mental de la deidad y de la mente del Padre que no conozca el Hijo, porque es el Verbo. Por tanto, cuando entendemos bien naturaleza y persona, entenderemos que la naturaleza humana se subordina porque se hizo siervo, mientras que en su condición divina hay una identidad, una consustancialidad que impide que una persona divina mande sobre otra y ésta le obedezca. Por tanto, es así de fácil. Tenemos que centrarnos en la cristología de una forma clara, porque es el secreto de la doctrina trinitaria y es el secreto para entender que el Verbo se hizo carne, se hizo hombre, Dios se encarnó y habitó entre nosotros. Muchas gracias. Otra pregunta que nos envían dice, ¿qué significa hoy creer juntos, pensar juntos, amar juntos en un mundo que nos fragmenta? Tal vez ahí, una vez más, el Espíritu nos convoque a un nuevo concilio del corazón.
tiene sitio un nuevo concilio de Nicea, de donde sea, con este propósito. El que quiera. A mí me encantaría, si puedo. Sí, Jonathan. Y me gustaría hacerlo con un ejemplo de la historia. En los primeros 2 siglos hubo una controversia que se llama la controversia cuartodécima, donde el obispo de Roma, Víctor, excomulga a los obispos de Asia porque ellos celebraban la Pascua el sábado y Víctor decía debemos hacerlo el domingo. Y Irineo, que Eusebio va a decir que vive según su nombre como pacificador, resalta que una generación antes, Policarpo y Aniceto también tuvieron este desacuerdo. Pero él resalta que la diferencia del ayuno o la fecha del ayuno afirma nuestra unidad de la importancia de la resurrección de Cristo. Entonces, una de esas cosas es un momento donde al fin y al cabo Víctor se da cuenta que se equivocó y dice, no debemos dividir la iglesia por este asunto de práctica. Y creo que después, cuando miramos el Concilio de Nicea y de repente los melicianos, que son el mismo grupo, llegan a ser excluidos, pero me encanta que hay momentos en la historia donde personajes trabajaron por la unidad que está sentada en nuestra fe. Y es una de esas cosas que creo que la iglesia, si uno mira la historia de la iglesia, y profesor Israel lo hizo de una forma hermosa. Hay altibajos, hay momentos donde sí afirmamos nuestra unidad y hay veces que no. Creo que nuestra tendencia es decir, para tener unidad necesitamos un concilio. Creo que ese trabajo de unidad también se hace en las bancas. No sé cómo se diga en el resto del mundo hispanohablante, pero acá en Colombia históricamente uno se sentaba en la banca. Creo que es el trabajo diario de pastores, de los que están dentro de las iglesias. O sea, si verdaderamente creemos esto doctrinalmente, esto cambia cómo vivimos. Westminster habla de eso, lo que vimos acá, que ontología lleva a ética. Y creo que hay momentos donde sí se enfatiza y se trabaja la unidad, pero también hemos fallado en otros momentos. Me encanta ese relato de cuartodécima porque es una de esas cosas que se ve el esfuerzo de unidad a pesar de desacuerdos de cómo se expresa esta doctrina. Sí. Muy bien, muchas gracias. Estamos recibiendo muchas más preguntas, pero la verdad que está todo el mundo obsesionado por el tema del filoqué y también todos esos temas polémicos del padre con el hijo, que si Constantino interfirió en el concepto de homoousios, o qué fue lo que pasó, de qué manera la inserción de la cláusula filoqué en el credo niceo por parte del catolicismo romano alteró la comprensión original del Espíritu Santo según los orientales. Si acaso esta, a lo mejor puede ser la última, el profesor Pérez Millós ha tenido que salir, ya no puede contestar él directamente, pero si queréis y os animáis a contestarla alguno, os la digo también. ¿De qué manera la inserción de la cláusula filoqué en el credo niceno por parte del catolicismo romano alteró la comprensión original del Espíritu Santo según los orientales? ¿Alguien se anima a decir alguna cosa al respecto? Tengo que decir que la mayoría de las preguntas que hemos visto y conforme las han estado respondiendo están todas en los artículos. Es decir, los artículos realmente son muy complejos y muy completos también de todo este tema. No sé si alguien quiere decir alguna cosa más. Sí, solo una cuestión práctica. De hecho, hace 2 semanas hemos estado en el Consejo Mundial de Iglesias en Egipto con la iglesia copta y todas las iglesias también orientales. Y se refería a esto. Más que una cuestión teológica, yo quiero ver una cuestión práctica teológica también. El problema del filoqué nos lleva al problema entre, digámoslo así, la iglesia oriental y occidental, al reconocimiento del bautismo. Esto va a ser un problema que, bueno, se estuvo discutiendo nuevamente en el Consejo Mundial de Iglesias hace unas semanas, que nos lleva a esta situación, ¿no? El reconocimiento pleno del bautismo, que en algunas confesiones, dentro del contexto del Concilio Mundial de Iglesias y otras organizaciones ecuménicas, nos lleva a reconocer el bautismo entre diversas iglesias, todavía es un problema por esta cláusula, ¿no? En la iglesia ortodoxa. Entonces, para que veamos cómo que no solamente son
cuestiones dogmáticas exquisitas de la Edad Media, ¿no? Llevan a la práctica común, llevan a la vida en común y perjudican de alguna manera o irrumpen la plena comunión de las iglesias en su diversidad, ¿no? Que tienen, lo cual pues también tiene consecuencias actuales pues muy, muy importantes. Muy bien, muchas gracias, doctor Flores. Vamos a terminar, no vamos a tomar más tiempo. Como ya dijimos, queríamos que fuese dinámico, que fuera el tiempo, respetar el tiempo que también nos hemos dicho que iba a durar, y por eso no vamos a seguir adelante, y aunque efectivamente tenemos más preguntas, pero todas están respondidas en los artículos. No olvidéis, yo creo que es importante, lo decíamos antes, aprovechar esta oportunidad. Realmente desde la revista hemos peleado, ¿no?, para que se pudiera entregar gratuitamente, y ahí la tenéis, de manera que se publicará a final de noviembre. Están en el proceso de maquetación y tal y como va el calendario temporal nuestro, a final de noviembre, 1 de diciembre, se publicará el siguiente número, que va exclusivamente, bueno, ellos son los escritores de los artículos, y la verdad que es muy interesante. No dudéis en apuntaros. Si alguien tiene algún problema en la inscripción, podéis escribirme, raul@clie.es, y si tenéis alguna queja o os da algún problema al sistema, no preocuparos, quejaros, decirlo, porque no queremos que nadie, a veces la tecnología nos traiciona, y que no queremos que la tecnología nos estorbe ante la posibilidad de poder utilizarla. Por supuesto, también pedir el ebook que vamos a regalar, de manera que ahí lo tenéis. Yo quiero dar las gracias a cada uno de los ponentes, pero el final y quien va a dar la despedida final va a ser el doctor Zaldívar, que él es ya lo decía antes, ¿no?, el presidente del comité de edición de la revista, y quien también, en cierto modo, ha sido un poquito quien ha estado empujando todo este simposio. Yo me lo dijo hace algún tiempo y me parecía un poco difícil de conseguirlo. Sin embargo, hemos llegado hasta aquí y damos gracias a Dios por esta oportunidad. Doctor Zaldívar, usted tiene el final. A nombre de la revista Biblia y Teología Hoy, patrocinada por la editorial CLIE y la Sociedad Bíblica Española, les agradezco a los ponentes por sus extraordinarias disertaciones, al profesor Alfonso Ropero, al profesor Jonathan Simons Camacho, al profesor Israel Flores Olmos y al profesor Samuel Pérez Millos. Sin lugar a dudas, sus disertaciones son muy ilustrativas y sus artículos serán leídos con mucho interés por el público que nos ha dispensado su atención en todo Iberoamérica. Y quiero finalmente agradecerles a ellos, que están literalmente desde Alaska, donde alguien me escribió para decirme que se iba a conectar, hasta la Patagonia. Fíjense ustedes. Gracias a todos ustedes y, por supuesto, en la madre patria. Gracias por acompañarnos. Ha sido un tiempo de mucho beneficio y utilidad, así que será hasta en una próxima ocasión. Dios bendiga a todos vosotros. Gracias. Amén.